Buenos días, mi nombre es Andrea Aguilar Jorge, soy del grupo 14 del curso de Seguridad e Higiene Industrial de la materia de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón y presentaremos la elaboración de matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos por sus siglas IPER. Capítulo 1. Diseño metodológico. Antecedentes históricos. Una economía débil, una estructura social conformada por la burguesía minera y terrateniente, la clase media y los campesinos, y una política de dejar hacer y dejar pasar, sintetizan a Bolivia en el siglo XIX. Las relaciones laborales de la escasa actividad económica no están sujetas a norma especial, sino que cualquier contingencia emergente del trabajo, como un accidente, estaban reguladas por la ley civil de reparación de daños causados por a una persona. A fines del siglo XIX empiezan a surgir las nuevas teorías de la responsabilidad objetiva, cuyas primeras manifestaciones fue la del riesgo profesional, según la cual se hizo recaer sobre el patrono la responsabilidad del accidente de trabajo sufrida por el trabajador en el ejercicio de sus labores o en ocasión de estas. El empleador fue creado en su provecho en riesgo y tenía que afrontar sus consecuencias, de las que solo podía eximirse demostrando que el accidente había sido intencionalmente producido por la víctima o debido a su falta grave. De ese modo se llega a una verdadera inversión de la carga de las pruebas. No era ya que el trabajador accidentado tenía que probar la culpa del patrono, sino que era el patrono quien debía librarse de la responsabilidad. Estaba obligado a acreditar no ya su falta de culpa, sino la falta grave del trabajador. Esto constituyó una de las revoluciones más trascendentales de la historia del derecho. Es importante destacar que ya basta aducir la culpa del trabajador, sino que ha de aprobar que esta fue grave, ya que la culpa leve o la ocasionada por la imprudencia profesional no exime al patrono de responsabilidad. En la actualidad, los últimos datos disponibles datan del año 2014. En este año se registraron un total de 7.000 accidentes de trabajo, una cifra considerablemente por debajo de los 9.272 accidentes laborales del año 2011, pero superior a los 5.076 casos de accidente de trabajo registrados en el año 2012. Cabe destacar también, no obstante, que las cifras proporcionadas por el Ministerio no son fiables, puesto que no existe en el país un profundo problema en cuanto a la aplicación de las obligaciones relativas a la notificación de los accidentes y enfermedades profesionales a la autoridad laboral, por lo que el número real de accidentes y enfermedades profesionales se presume por encima, año tras año, de los sucesos registrados en la base de datos del Ministerio. Objetivos. Se ha establecido el siguiente objetivo general de la investigación. El objetivo de la presente investigación es la de describir la metodología, criterios, conceptos a aplicar para llevar adelante el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, es decir, la elaboración de la matriz IPER con el objetivo de facilitar las decisiones sobre el control de sus consecuencias. Alcance. Este trabajo tiene un carácter informativo y pedagógico, dirigido a estudiantes, organizaciones, personas naturales o jurídicas que requieran información práctica, didáctica y confiable sobre la metodología y la aplicación de la matriz IPER. En el marco legal tenemos la ley del 18 de abril de 1928 sobre las enfermedades profesionales. Establece lo que es la indemnización sobre la incapacidad que produce una enfermedad profesional, en donde éstas cumplen unos requisitos legales para ser consideradas como tal. Ley de accidentes de trabajo. Ley del 19 de enero de 1924 admite el principio del riesgo profesional, indemnización por accidente de trabajo aún en caso fortuito en favor de los obreros o de sus causavientes, y la inversión de la prueba. Decreto Supremo número 26896. Garantiza condiciones de salud y seguridad en el trabajo y de cumplir las medidas prescritas en materia de seguridad ocupacional. El alcance del decreto es la ejecución de obras civiles, como ser las edificaciones, las obras públicas, privadas en general, y el montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, construcción de carreteras, fábricas viales, construcción de obras de arte, entre otros. Decreto Supremo número 108 del 1 de mayo del 2009. Tiene por objeto garantizar la normativa vigente relacionada con la higiene, seguridad ocupacional y el bienestar que deben cumplir las personas y los requisitos que deben cumplir los proveedores de servicio que las entidades públicas, la obligatoriedad de adquirir ropa de trabajo y equipos de protección personal contra riesgos ocupacionales. Decreto Ley número 16998 del 2 de agosto de 1979, por el que se aprueba la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar,
Establece algunos requisitos específicos relativos a la vigilancia de la salud de trabajadores expuestos a determinados riesgos en el trabajo, como también el de capacitar para la prevención de riesgos en el trabajo. Capítulo 2. Marco teórico. Accidente. ¿Qué es un accidente? Se considera accidente de trabajo toda lesión que el trabajador o la trabajadora sufra en ocasión por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Dicha lesión debe ser inmediata o súbita y de carácter inmediato y indefinido en el tiempo que entre el trabajo y la lesión existe relación de causalidad. En consecuencia tiene tres requisitos: que afecte a una empresa o empleado de la seguridad social que cubre este riesgo, que exista lesión, es decir, menoscabo físico, psicológico o fisiológico que incida sobre el desarrollo funcional. Dicha lesión debe ser inmediata o súbita y de carácter inmediato o indefinido en el tiempo. Que en el trabajo y la lesión exista relación de causalidad. No es suficiente, pues, que sufra una lesión corporal en horario de trabajo. De producirse un hecho o circunstancia que rompa este nexo causal, el accidente dará la condición de laboral. También se considera accidentes de trabajo al ir o no volver del lugar del trabajo, con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en el que se ejecuten las funciones propias de dicho cargo, con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecuta la trabajadora o el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario espontáneamente del buen funcionamiento de la empresa. Los acaecidos en accidentes de salvamento y otros de naturaleza analógica cuando unos y otros tengan conexión en el trabajo. Las enfermedades no incluidas en el catálogo de enfermedades profesionales que contraiga con motivo de la realización de su trabajo siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. Enfermedades o de consecuencia de una lesión constituida del accidente. Igualmente se considera accidentes de trabajo aquellos que produzcan, durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de los trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. Incidente. ¿Qué es un incidente? Es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones o deterioro de la salud. En el suceso de lo que no hay como resultado una lesión, también se puede denominar como casi accidente. Reporte y atención de los incidentes de trabajo. En el caso de presentarse un incidente o accidente, estos son los pasos que debe seguir. 1. Si el accidente o incidente ocurre de lunes a viernes en jornada administrativa, realizar primeros auxilios en el área si fuera necesario. 2. Reportar al jefe inmediato y de seguridad y de salud en trabajo para la elaboración del reporte del incidente o del accidente. Número 3. Diligencia del reporte en las páginas de la ARL y, de ser necesario, solicita por el mismo medio la atención médica. Número 4. Remitirla a la persona al centro asistencial que determine la ARL. Si ocurre sábados, domingos, festivos y en jornadas no administrativas o nocturna. Número 1. Reportar al jefe inmediato y a la seguridad y salud en el trabajo para la elaboración del reporte de incidente o del accidente. Número 2. Si la persona considera que debe recibir atención médica inmediata, se debe comunicar a la línea segura de la universidad en el respectivo sede o seleccionar. Número 3. La atención por urgencias no significa reporte del accidente, por lo tanto se debe notificar el evento el primer día hábil siguiente a la ocurrencia, al jefe inmediato y a la seguridad de salud del trabajo, sin el reporte respectivo del accidente. No tiene validez ante la ARL. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio Antonio Crispín Guzmán. Continuando con la exposición, ¿qué es el peligro? El peligro es una fuente potencial para causar lesiones y deterioro en la salud, efecto adverso a la condición física, mental, cognitiva de una persona. Esta definición según la ISO 45001. Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud. Como componentes del peligro, se encuentra la fuente, que puede ser una máquina, herramienta o equipo. La situación,
que es la que está enmarcada en el entorno laboral, y el acto o la acción que solamente la ejecutamos las personas. La clasificación de los peligros. Los peligros se clasifican según su percepción y según su naturaleza. Según la percepción, se clasifican en tres, que son los peligros visibles, los peligros ocultos y los peligros en desarrollo. Los peligros visibles son aquellos que se perciben con los sentidos, que se pueden ver, oler o probar. Y específicamente los visibles se pueden probar mediante la inspección. Este tipo son identificados mediante una lista de inspección general. Como ejemplo de peligros visibles tenemos el trabajo en alturas, las zanjas sin delimitación y la iluminación deficiente. Los peligros ocultos. Los peligros ocultos son aquellos que no se pueden percibir mediante los sentidos, es decir, que no son visibles, y requieren una lista de inspección especial. Un ejemplo de los peligros ocultos son el gas, el monóxido de carbono y sustancias radiactivas. Los peligros en desarrollo son aquellos que empeoran con el tiempo, es decir, que no pueden ser detectados en su debido momento. Estos requieren un análisis técnico o una lista de inspección general. Como ejemplo de peligros en desarrollo son los daños estructurales de un edificio, puede ser el recalentamiento de cables eléctricos o hundimientos imperceptibles. La clasificación de los peligros según su naturaleza. En primer lugar se encuentran los peligros mecánicos, que son factores físicos que se pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas o materiales proyectados. Todos estos materiales se encuentran en el ambiente de trabajo y generalmente el operador está constantemente expuesto a ellos. Entre los peligros mecánicos podemos mencionar que son las maquinarias, los equipos, las fajas transportadoras y montacargas. Los peligros físicos. Los peligros físicos son aquellas materias extrañas presentes en el ambiente que pueden causar daños de tipo mecánico traumático, que pueden ser heridas o cortes. Estos normalmente se originan en el ambiente de trabajo, con la exposición que se encuentran los operarios. Se pueden distinguir en dos tipos de peligros físicos. Uno que serían los fragmentos del material envase o embalaje, o pueden ser residuos de la maquinaria, como vidrios, metales, plásticos, tornillos, etc. Y como segundo serían las materias extrañas que acompañan a las materias primas, como piedras, ramas o rellenos. Peligros químicos. Los peligros químicos son productos tóxicos que pueden provocar consecuencias locales y sistemáticas según la naturaleza del producto y la vía de exposición. La vía de ingreso de los peligros químicos pueden ser por inhalación, absorción e ingestión de sustancias tóxicas, polvo, partículas, vapores, gases y humos. Los peligros ergonómicos son factores que generan un peligro a la utilización de herramientas y equipos provocados por la fatiga o lesiones en el sistema osteomuscular debido a movimientos repetitivos, posturas inadecuadas o espacio restringido. Hay diferentes tipos de lesiones ergonómicas, como por ejemplo pueden ser los doblones, esguinces y otros problemas. Estas lesiones pueden ocurrir por diferentes motivos. Uno de ellos es el de repetir el mismo movimiento una y otra vez. O también puede ser usar la fuerza física de manera inadecuada, como levantar objetos pesados en una mala postura. Otro factor que puede incidir en peligros ergonómicos son las posiciones incómodas, es decir, torcer el cuerpo o mala postura al sentarse, como por ejemplo. Luego vienen los peligros psicológicos, que normalmente son aspectos relacionados con la organización del trabajo y el lugar ofrecido para la elaboración de las actividades del operario.
Los ejemplos de los peligros psicológicos pueden ser el hostigamiento psicológico, estrés laboral o incluso el acoso laboral. Los riesgos psicológicos se originan por diferentes aspectos, normalmente en las condiciones de trabajo y en la organización del trabajo. Cuando se producen este tipo de productos, no solo afecta de forma física al trabajador, sino que también reduce el desempeño del trabajador. Los peligros biológicos. Los peligros biológicos comprenden enfermedades transmitidas por vectores, insectos, animales y plantas venenosas. Los trabajadores pueden contraer enfermedades transmitidas por insectos, mosquitos o garrapatas. La picadura de un mosquito o de una garrapata en un trabajador puede causar la transmisión de un agente infeccioso, ya sea un parásito, una bacteria o un virus. En el ambiente de trabajo, cuando ocurre un peligro de tipo biológico, se debe a una falta de higiene, es decir, presenta un conjunto de organismos microbiológicos y toxinas que provocan enfermedades ocupacionales por la exposición a hongos, virus y bacterias. Los peligros eléctricos. Los peligros eléctricos son un peligro ocupacional muy grave y generalizado. Las electrocuciones de trabajadores ocurren en distintos tipos de trabajo y no muchos están conscientes de la amenaza potencial que representa la energía eléctrica en su ambiente de trabajo, lo que los hace más vulnerables al peligro de electrocutarse. Hay 4 tipos de lesiones eléctricas, que es la electrocución, choques eléctricos, quemaduras y caídas resultantes del contacto con energía eléctrica. Se encuentran en los ambientes de trabajos y laboran con cualquier tipo de energía eléctrica, y entre ellos podemos mencionar las maquinarias, equipos, cables eléctricos. Los peligros conductuales son aquellos que están relacionados con el incumplimiento de estándares, la falta de habilidad del operario, tareas nuevas o inusuales. Los peligros ambientales son aspectos relacionados con la oscuridad, superficies irregulares y condiciones, malas condiciones del suelo y del clima. Identificación del peligro. La identificación del peligro es un proceso que permite identificar que un peligro existe, que a la vez puede definir sus características. La identificación del peligro y salud en los trabajadores corresponde al mecanismo principal desde el punto de vista prevencionista, para tener el horizonte claro de las actividades requeridas, para precisamente evitar que éstas se manifiesten. Es por ello que la identificación de peligros no puede ser tomada a la ligera y debe ser realizada con la mayor conciencia posible. Asimismo, es importante definir la metodología a través de la cual se va a desarrollar la evaluación de los riesgos y definir los controles. En la etapa de identificación de peligros corresponden las siguientes actividades, que es el levantamiento de peligros, requisitos legales y voluntarios, investigación de accidentes, resultados de auditorías, resultados de inspecciones, revisión de la gerencia, reclamos y sugerencias, programa de capacitación e instrucción y otros. Posteriormente, se procede a realizar una identificación de todos los peligros en las distintas áreas y actividades de la empresa, que éstas deben ser registradas en la matriz IPER. La identificación de peligros debe considerar actividades de rutina y no rutina en condiciones normales y de emergencia para todo el personal con acceso a los lugares de trabajo, incluyendo contratistas y las visitas. La condición de operación se debe registrar en la matriz IPER y serán los jefes de áreas, supervisores y encargados del personal de mantener en forma permanente, dando instrucciones a sus trabajadores para disminuir el riesgo que estos implican, debiendo realizar periódicamente un análisis para controlar los riesgos. Estos informes deben mantenerse en carpeta del supervisor y dar a conocer al experto en prevención de riesgos de la empresa.
Hola, mi nombre es María Isabel Hinojosa Poquechoque. Voy a seguir con la exposición. Variables adicionales para la evaluación de riesgos. Como comentamos anteriormente, posterior a la identificación de peligros, es necesario realizar la valoración de los riesgos asociados para determinar qué tan probable es que ocurra un accidente o enfermedad derivado de cada peligro. Y si ocurre, qué tan grave es la consecuencia. La valoración de dichos riesgos generalmente es muy subjetiva a consideración de la persona que está realizando la identificación de los peligros. Sin embargo, dentro de la metodología de identificación se puede incluir variables que permiten tener un criterio más objetivo a la hora de calificar los riesgos. Por ejemplo, variables que podrían ser la cantidad de personas expuestas al peligro puede ser un factor que determine una mayor probabilidad de ocurrencia, si no existen controles actuales que minimicen el peligro. También determinarán mayor probabilidad de ocurrencia. El reto es tratar de evitar que la evaluación de riesgos sea definida por supuestos o consideraciones subjetivas y tratar de considerar a la persona que valora, con variables de valoración definida. Así entonces tendremos definidos los pasos mínimos a tener en cuenta para realizar la identificación de peligro, lo más objetiva posible sin dejar de lado ninguna actividad o zona de nuestra organización. Realizada la valoración de riesgos, será necesario priorizar los riesgos más significativos o impactantes de la organización, con el fin de determinar los controles a implementar para su mitigación. Este proceso, que inicia con la identificación de peligros y finaliza con la determinación de controles, como podemos ver, es la principal fuente por los prevencionistas para definir las actividades que requiere la organización con el fin de prevenir accidentes o enfermedades laborales. Aunque nuestra jornada laboral transcurra en una inofensiva oficina, estamos expuestos igualmente a ciertos peligros. Aquí representamos los 10 mayores peligros para nuestra salud en la oficina. Accidentes de desplazamiento, caídas de objetos, contactos eléctricos, cortes y pinchazos, fatiga mental, fatiga postural, golpes o choques contra objetos inmóviles, incendios y sobreesfuerzos. Mi nombre es Karen Arelis Lizárraga Velasco. Continuando con la exposición, con la identificación de peligros en el hogar. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los accidentes se producen dentro del hogar. A medida de que nos hacemos mayores, las consecuencias pueden ser más graves y costosas. El baño y la cocina son los espacios que encierran más peligros para cualquiera, debido a la humedad de los pisos mojados, pero también hay peligros que no se ven a simple vista o no se consideran peligrosos. A continuación presentaré otros peligros que pueden suceder en el hogar y cómo evitar que se conviertan en accidentes. Cables eléctricos. Cada vez se tiene más aparatos eléctricos en casa y hasta los que no funcionan sin cables necesitan cables para poder cargarse, como los teléfonos celulares, las tablets, los audífonos inalámbricos y entre otros que conocemos. La constante presencia de cables y cordones eléctricos cerca del piso es uno de los efectos secundarios de la tecnología. En lo posible, implementemos agrupar todos los cables conectados a un mismo enchufe con una agarradera para poder evitar algún deslizamiento y pegarlo a los muebles. Otro peligro es el aire que no vemos. El aire que respiramos en casa es una gran parte responsable de nuestra salud y bienestar. Por eso, debemos prestar atención a dos amenazas invisibles que amenazan en nuestro hogar, como el monóxido de carbono y el gas radón. ¿Qué es el monóxido de carbono? Es un gas muy tóxico que se produce de la combustión incompleta del carbón, también por el uso del escape de los automóviles. El radón es un gas radioactivo que se forma naturalmente
Cuando los metales radioactivos uranio o radio se descomponen en las rocas, el suelo y el agua subterránea. El radón emana fácilmente del suelo y pasa al aire, donde se desintegra y emite partículas reactivas, y estas son las que podríamos respirar. Poca iluminación. La falta de luz que no deja ver a los peligros u obstáculos en nuestro camino puede ser un peligro constante. Por ejemplo, en un dormitorio generalmente el encendedor está cerca de la puerta y para que podamos dormir necesitamos apagarlo. Y en esta acción puede que tropecemos y suframos un accidente. Para solucionar este problema, para encender y apagar la luz fácilmente desde la cama, es recomendable usar las lámparas que se encienden con un solo toque, o también las lámparas que se encienden al detectar movimientos. Otro de los peligros son los venenos escondidos. El problema con los venenos que acechan en el hogar es que tienen también una función. Por ejemplo, tenemos medicinas, detergentes, productos de limpieza, pesticidas, productos de belleza y entre otros que usamos en casa. Son productos cotidianos que nos hacen la vida más fácil. Para evitar accidentes y envenenamientos se debe tomar las siguientes precauciones. Guardar siempre las medicinas en su envase original y asegurarse de cerrar correctamente el envase y guardarlos en su gabinete bajo llave. Mantener todos los limpiadores en sus envases originales para evitar confusiones. Nunca rellenar con estos líquidos envases relacionados con la comida o bebida, como por ejemplo las botellas de refresco. Riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan, se convierten en un riesgo. Para el caso de los peligros, se derivan en incidentes. El nivel de riesgo corresponde a la probabilidad de ocurrencia del peligro y la severidad. La severidad es el nivel de gravedad que puede tener las lesiones derivadas de la ocurrencia del peligro. ¿Cómo podemos calcular el riesgo? El riesgo es una multiplicación entre la probabilidad y la severidad. Tipos de riesgo. Tenemos el riesgo trivial, donde no se necesita realizar acción alguna de reducción de riesgo o incremento de seguridad. También está el riesgo tolerable, donde no se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo se mantiene en este nivel. Riesgo moderado. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las acciones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado, donde se asocia el nivel de consecuencias extremadamente dañinas. Se precisa una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de adopción de medidas preventivas adicionales. Tenemos el riesgo importante, donde debe comenzarse el trabajo hasta que se haya corregido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Y como por último tenemos el riesgo intolerable. Este no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Mi nombre es Zenobia Mamani Visaya y continuando con la exposición tenemos riesgos normalizados. Los riesgos normalizados son aquellos que surgen en las distintas empresas, industrias. Como primero tenemos la caída de personas a distinto nivel, cuya consecuencia sea un desplazamiento vertical superior a 2 metros. Luego tenemos la caída de persona al mismo nivel. Esto es tras perder el equilibrio y cuya consecuencia sea un desplazamiento vertical inferior a 2 metros. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento o durante su manipulación. Suceso por el que causa una condición o circunferencia física no correcta. Un todo o parte de algo, ya sea de una construcción, instalación, carga, almacenamiento, que desune perdiendo su posición vertical y cayendo. Pisada sobre objetos. Pisada accidental de algún elemento, ya sea de materiales, herramientas, maquinaria, equipos, que se presenta en el puesto de trabajo y que puede causar daños o lesiones a los trabajadores. También tenemos choques o golpes contra objetos móviles o inmóviles. Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con objetos que se encuentran en movimiento, en situación de reposo o colocados de forma fija o invariable. Golpes, cortes con objetos o herramientas, proyección de fragmentos o partículas y atrapamiento o entre objetos. Este riesgo puede aparecer en la realización de diversos trabajos durante la manipulación de objetos, el manejo de maquinaria o herramientas manuales, de cualquier tipo sobre el trabajo que puedan tener como consecuencia que el cuerpo de una persona o una parte del mismo sea presionado o enganchado por estos objetos. Luego tenemos el atrapamiento por vuelco de maquinaria o vehículos. Accidentes que son generados por el vuelco de un vehículo o una maquinaria, de modo que cae sobre una persona, presionando contra otros objetos que pudieran ser móviles o inmóviles. El siguiente. También tenemos contactos eléctricos, ya sean directos, indirectos o con arcos eléctricos. Contacto eléctrico directo es aquel que sufre una persona con partes activas en tensión, y contacto eléctrico indirecto, el que pueda sufrir con masas puestas accidentalmente bajo tensión. Además de electrocuciones, se valoran otras lesiones debidas a estos fenómenos como quemaduras y lesiones oculares. También tenemos exposición a contaminantes químicos, ya sea como gases, vapores, polvos o nieblas, que son contaminantes que se encuentran presentes en el medio ambiente laboral y que pudieran penetrar en el organismo a través de la piel o mucosas. También tenemos exposición a contaminantes biológicos, exposición a microorganismos patógenos para el hombre, como pueden ser el virus, bacterias, hongos, que pueden penetrar en el organismo a través de diversas vías, ya sea por el tracto respiratorio, mucosas, heridas, tracto digestivo. Como también tenemos exposición a radiaciones ionizantes. Esto con la posibilidad de infecciones en la piel, en los ojos, exposición a la acción de este tipo de radiaciones. También tenemos exposición a radiaciones no ionizantes. Este puede causar infecciones en la piel, ojos, por exposición a la acción de este tipo de radiantes. La radiación no ionizante tiene menos energía que la ionizante y por tanto es menos peligrosa. Exposición al ruido. Ruido es todo sonido que interfiere amplia alguna actividad humana y que a niveles elevados. También tenemos incendios y explosiones, aquellas situaciones en las que los trabajadores pueden sufrir lesiones derivadas del fuego, explosiones o sus consecuencias. Accidentes de tráfico es sufrido por los trabajadores con ocasión o motivo en el trabajo realizado dentro del horario laboral o durante los desplazamientos de día y vuelta a su domicilio. Evaluación de riesgo.
La evaluación de riesgo en la base para una buena gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es lo siguiente, se debe identificar y valorar los riesgos que existen en la empresa, establecer las medidas preventivas para su control y debe proporcionarse información necesaria para que se pueda tomar decisiones adecuadas. Contenido de la evaluación de riesgos. Aquí tenemos de qué debe contener la evaluación de riesgos. En esto se debe obtener información, ya sea de la estructura de la empresa, método de evaluación utilizado, identificación de los riesgos, condiciones anomalías que son detectadas de los accidentes, incidentes ocurridos en la empresa. Y después se debe tomar decisiones, que es la valoración de los negocios y adoptar medidas como medidas preventivas y correctoras, siguiendo de su implantación. Tenemos la estructura de la evaluación de riesgos. Introducción. En introducción tenemos la descripción del ámbito de evaluación de riesgos y la identificación de los factores de riesgos o deficientes, donde se encuentra la seguridad, higiene, ergonomía, psicología y la valoración de los riesgos no evitables, planificación de las actividades preventivas. El siguiente diapositiva. Estructura de la empresa. Se debe contemplar todos los puestos de trabajo de la empresa, los puestos que deben estar indicados explícitamente en el documento, y se debe mantener un listado actualizado de los trabajadores de la empresa asignado a su puesto de trabajo. Mi nombre es Wendy Mercado Merubia. Voy a continuar con la exposición sobre el método de evaluación de riesgos. Se debe conocer y entender el método de evaluación de riesgos, obviamente para poder realizar la evaluación de riesgos interna, pero también en el caso de que se reciba un servicio de prevención ajeno de manera externa, ya que de la valoración final de los riesgos y de las medidas propuestas para su control se deriva en gran medida el resto de actuaciones preventivas que se vayan a desarrollar en la empresa. Ahora nos centraremos más en las evaluaciones de riesgos generales y la metodología utilizada para ellas. Expondré a continuación de manera simplificada las fases del método general de evaluación de riesgos. Bien, vamos con la identificación de los factores de riesgo, es decir, los peligros. En todos y cada uno de los puestos y lugares de trabajo de la empresa deben estar identificadas aquellas situaciones anómalas o circunstancias del trabajo que puedan dar lugar a daños a los trabajadores, como por ejemplo pueden ser caídas al mismo nivel, golpes contra objetos, atrapamientos, contactos térmicos, entre otros. Y para ayudarnos en esta identificación se puede usar un listado genérico de posibles peligros o elaborar uno específico de la actividad de la empresa. Ya iremos más adelante viendo ejemplos sobre esto. Es importante que la identificación de circunstancias anómalas sea lo más precisa posible, reflejando la realidad de la empresa, y así podamos evitar generalizaciones que más adelante dificulten la toma de medidas concretas. Vamos con la estimación de la probabilidad y consecuencias de cada riesgo identificado. La probabilidad indica la facilidad de que se produzca la situación que daría lugar al daño. Esto se puede graduar en baja, media y alta. Acá en este cuadro podemos observar la probabilidad y la valoración que se da de acuerdo a ello. Vamos viendo que si el daño aparece siempre o casi siempre, le daremos una valoración alta. Si el daño se producirá en algunas ocasiones, la valoración será media. Ahora, si existen pocas posibilidades de que el daño se produzca,
tendrá una valoración de baja. Consecuencias y valoración. Las consecuencias reflejan la severidad o gravedad del daño que se pueda esperar en caso de una materialización de riesgo de accidente, pudiendo graduarse en ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. En este cuadro observamos las consecuencias y la valoración. Vemos que tenemos la descripción de los posibles daños, la gravedad de las lesiones y la valoración que se le da. Si el daño aparece siempre o casi siempre, las lesiones previsiblemente sin baja o con baja inferior a 10 días naturales, tendrá una valoración ligeramente dañina. Ahora, si el daño se producirá en algunas ocasiones, con lesiones con baja prevista en un intervalo superior a los 10 días, tendrá una valoración de dañino. Y si existen pocas posibilidades de que el daño se produzca, pero las lesiones son muy graves, ocurridas a varias o muchas personas e incluso con lesiones mortales, esta tendrá una valoración extremadamente dañina. La valoración de riesgo. Acá, cruzando las variables entre la probabilidad y consecuencia, en la siguiente tabla tendremos la valoración del final de riesgo. Así podemos considerar, como observamos, trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Acá vemos en la tabla un cruce entre probabilidad y consecuencia. Tenemos baja, media y alta. Acá las clasificamos por colores. Esto puede variar, pero es importante que se clasifique. Tenemos el riesgo trivial, el riesgo tolerable, el riesgo moderado de color azul, riesgo importante, color amarillo, y el riesgo intolerable de color rojo. Esta valoración de los riesgos nos da la información precisa para decidir si es necesario implantar medidas correctoras o mejoras en los controles ya existentes, y también nos ayudará a asignar prioridades a la hora de planificarlos. Pero por supuesto las medidas de control deben ser proporcionales al riesgo que se tenga. En la siguiente tabla se mostrará un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisiones. Tenemos las medidas correctoras y preventivas. Para cada una de las situaciones anómalas y riesgos identificados en la evaluación, debemos identificar las medidas necesarias para eliminar o controlar dichos riesgos. Acá observamos la tabla en la que tenemos el riesgo y la acción y temporización. También tenemos sus abreviaturas que se utilizan en las tablas. Tenemos trivial, que como acción no se requiere una acción específica. En tolerable, no se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica para la empresa. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia en las medidas de control. En moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado, y cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. Sí es importante
Entonces, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Y si tenemos intolerable, el trabajo no debe comenzar ni continuar hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible, en este caso, reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, se debe prohibir absolutamente el trabajo. Hola, mi nombre es Cintia Nancy Ortuño Cejas y continuando con la exposición, la elección de estas medidas deberá hacerse siguiendo los principios de la acción preventiva. Tendrá que ser evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de equipos y los métodos de trabajo y de producción. También se tiene que tomar en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. También se deberá planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización de trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. También se deberá adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y, por último, dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Seguimiento de la implantación de las medidas propuestas. Para que la evaluación de riesgos cumpla su cometido y sea una herramienta útil para la empresa, debemos realizar una planificación de las medidas propuestas en ella. Es la obligación como empresario revisar y aprobar dicha planificación, ya que éste proporcionará los medios suficientes para que ella pueda llevarse a cabo y pueda realizarse periódicamente con un seguimiento y cumpliendo cada requisito. Estas obligaciones se mantienen aun cuando sea tu servicio de prevención ajeno quien haya elaborado la evaluación de riesgos. La planificación y seguimiento de las medidas correctoras derivadas de la evaluación de riesgos puede registrarse en el propio documento de la evaluación o en un documento aparte. En ambos casos se deberá registrar como mínimo la fecha de inicio prevista, el responsable de ejecución y la fecha de fin real cuando cada una de las medidas haya sido aplicada. La valoración de riesgo también está incluida y se muestra mediante 3 colores, que el rojo indica que es de prioridad alta, el naranja que es de prioridad media y el amarillo de prioridad baja. Como ya hemos comentado, en algunos casos deberán utilizarse métodos específicos de evaluación, a saber, cuando la observación no permite estimar de una manera objetiva su valoración o esté expresadamente determinado por algún reglamento o norma. ¿Qué debo hacer en relación con la evaluación de riesgos? Se debe tener claro que la evaluación de riesgos es una herramienta de trabajo muy importante. Dicho de otra manera, lo importante es tenerla, sino utilizarla. A continuación detallamos unos puntos importantes para que sea una herramienta práctica y eficaz en la prevención de riesgos en la empresa. Como primer punto tenemos el adecuar la evaluación de riesgos a la empresa, tanto si la evaluación de riesgos se elabora como la entrega al servicio de prevención ajena. Se debe asegurar que se corresponde con la realidad de la empresa y que se hayan recogido en ella las condiciones reales del trabajo, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Teniendo en cuenta las características de los locales o edificios, las instalaciones, los equipos de trabajo utilizados, los agentes químicos, físicos y biológicos presentes o empleados durante el trabajo. También que la organización esté ordenada el trabajo mediante la magnitud de los riesgos, que los trabajadores especialmente sensibles por sus propias características personales o estado biológico conocido incluidos,
tengan reconocimiento alguno de la discapacidad a las personas embarazadas en el periodo de lactancia. También deben contemplarse estas situaciones, aunque no estén presentes en el momento de realizar la evaluación. Y también posibles situaciones de emergencia y riesgo grave o inminente que sean razonablemente previsibles. Como segundo punto, el velar y promover la actualización de la evaluación de riesgos. ¿A qué se refiere? Verificar que la evaluación de riesgos esté actualizada y que esté actualizada periódicamente cuando haya cambios significativos que afecten a los trabajadores o a las condiciones de trabajo en la empresa. También el planificar y realizar el seguimiento de las medidas. También el trasladar el resultado de la evaluación a los trabajadores. En este punto se debe trasladar la información contenida en la evaluación de riesgo a los trabajadores para que estos estén debidamente informados sobre los riesgos a los que estos van a estar expuestos y las medidas que deben adoptar para poder evitarlos. Se debe también trasladar la información a los autónomos y empresas afectadas. En este punto, si otras empresas o trabajadores autónomos acuden al centro de trabajo, se debe trasladar toda la información contenida en la evaluación de riesgos que pueda afectarles en su trabajo. La matriz IPER. La matriz IPER es una explicación estructurada de las actividades desarrolladas, de los riesgos y controles que posibilita la identificación de peligros, la evaluación de control, seguimiento y comunicación de los riesgos vinculados con las actividades y procesos de la empresa. Gracias a su aplicación, las organizaciones pueden ver cómo se produce una importante disminución de las pérdidas y un incremento de las oportunidades de mejora. La matriz IPER se transforma en una de las mejores herramientas, ya que en ella quedan registrados la totalidad de los peligros significativos relacionados con los accidentes y enfermedades laborales. Pasos esenciales en la matriz IPER. Contar con una matriz IPER permite cumplir con los nuevos requisitos de la ISO 45001, que implican identificar, evaluar los riesgos e implementar un plan de respuesta a emergencia. Por lo tanto, podemos decir que una matriz IPER es una herramienta documental para la identificación y evaluación de riesgos y oportunidades. Esta asegura que el proceso sea analizado y sea práctico. Involucra a todo el personal, especialmente aquellos que estén expuestos al riesgo. Aplica un enfoque sistemático que garantice que los peligros y riesgos reciban un tratamiento adecuado. Identifica los peligros de importancia, incluye todas las labores no rutinarias para comprender lo que realmente existe en el centro laboral. Incluye en el análisis a todos los trabajadores que se encuentren en riesgo, incluyendo el personal visitante y contratistas, obviamente. Reunir y compilar toda la información necesaria, analizar e identificar los peligros significativos y registrar siempre por escrito todo el proceso de la matriz IPER para que se pueda realizar el adecuado seguimiento a los controles realizados. Utilidad de la matriz IPER. ¿Qué usos tiene? Esta sirve para la planificación de la capacitación y entrenamiento, sirve para planificar el cumplimiento de los requerimientos legales y o normativos, en la gestión de inspecciones, en la planificación de trabajos para asignar recursos y actividades, también para confeccionar procedimientos que incluyen los controles ligados a los riesgos. Las organizaciones que le implican verán un descenso en las pérdidas y un aumento en las oportunidades de mejora. También decimos que la matriz IPER cobra aún más importancia cuando los datos se incorporan a ella, contando con un grado aceptable de confiabilidad. Para que esto así se requieren los trabajos previstos sobre la revisión de objetivos y metas de cada uno de los procesos, sobre los entrenamientos a los participantes, también estableciendo un método de calificación de riesgos, culturización de riesgos, también los controles internos,
arquitectura y análisis de críticas de los mismos, la asignación de responsabilidades en cada proceso y la evaluación de los controles de mitigación de cada uno de los riesgos. Elaboración de la matriz HIPER. Actividades de procedimiento. Como primer punto tenemos la identificación de peligro. En esta etapa contempla la identificación de peligros a partir de las siguientes actividades. El primero tenemos el levantamiento de peligros, requisitos legales y voluntarios, investigación de accidentes, incidentes, resultados de auditorías, resultados de inspecciones, monitoreos, revisión de la gerencia, nuevas actividades, reclamos y sugerencias, programas de capacitación e instrucción y otros. Posteriormente, se procede a realizar una identificación de todos los peligros en las distintas áreas y actividades de la empresa, lo que deberán ser sí o sí registradas en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. La identificación de peligros debe considerar actividades de rutina y no rutina, en condición normal y emergencia, para todo el personal con acceso a los lugares de trabajo. Estos incluyen los contratistas y las visitas. La condición de operación se debe registrar y serán los jefes de área, los supervisores o encargados de personal, dando instrucciones a sus trabajadores para que ellos puedan disminuir los riesgos que estos implican. Buenos días, mi nombre es Rivera Díaz Johnny Jorge. Voy a seguir con la exposición. En la evaluación de probabilidades, en esta parte, como ven, podemos definir a las probabilidades de riesgo al estudio de cada evento, así sea una amenaza, una oportunidad, la cual tiene dos características que son la probabilidad de que pueda suceder y el impacto que ésta puede ocasionar si es que sucede. Explicándolo, las razones de que pueda suceder, nos referimos a una acción, ya sea de persona, animal o cosa que exprese una acción y en el impacto que pueda haber si es que sucede. Nos referimos al estudio de dichos casos que puedan generar cualquier ocasión de peligro. Para poder realizar una evaluación de probabilidades detalladamente, se clasificó de acuerdo a su gravedad, que son baja, media, alta. Después por sus probabilidades de ocurrencia. Y por último vemos su puntaje. En la clasificación baja, el incidente potencial se ha presentado una vez o nunca en el área del periodo o de un año. Nos referimos que en el periodo de un año la empresa o el lugar no presentaría riesgo o que el riesgo en el lugar es mínimo o nula. Y tiene una puntuación de 3. En la clasificación media, el índice potencial se ha presentado 2 o 11 veces en el área en el periodo de un año. En el lugar de trabajo se gestiona de seguridad para sus trabajadores. No es muy buena, que aún falta por poner prioridad al sistema de seguridad que ésta ofrece. Y tiene una clasificación de 5, un puntaje de 5, perdón. En la alta, el índice potencial se ha presentado 12 o más veces en el área en el periodo de un año. En esta nos referimos que su sistema de seguridad es muy mala. En esta podríamos imaginar que no tiene un sistema de seguridad y si lo tiene sería completamente baja o nula o súper descuidada, por lo cual esto traería problemas a la larga y eso no sería muy bueno para la empresa. Siguiente, por favor. En la consecuencia y severidad, en esta parte podemos ver que en cada uno de los peligros identificados se deberá tomar el riesgo determinado de la severidad del daño. Nos referimos a la consecuencia y la probabilidad de que ocurra el daño
Por su parte, la severidad del riesgo es su valor asignado al daño más probable que éste produciría si se materializase. En esta podemos ver en su clasificación podemos ver la ligeramente dañino, primeros auxilios, menores, rasguños, constitución, polvo en los ojos, erosiones leves. En esta podemos observar que en el daño son leves, pero a su vez necesitan de primeros auxilios para poder determinar si el daño ocasionado podría ser grave o podría tener consecuencias a la larga. Su puntaje sería de 4. Después tenemos dañinos, que a su vez tienen lesiones que requieren tratamientos médicos, esguinces, torceduras, quemaduras, fracturas, dislocación, laceraciones que requieren suturas, erosiones profundas. Como podemos observar, en esta parte ya tendríamos lesiones de gravedad, que sí o sí requerían de personal altamente clasificado en su área, o sea, doctores, cirujanos y otros, en el cual estos determinarán la gravedad que los pacientes presenten. Su puntaje es de 6. Y después tenemos extremadamente dañinos. En esto podemos ver la fatalidad para cualquier cuadriplegia, ceguera, incapacidad permanente, amputación y mutilación. En estas podemos observar en el trabajo ya, o sea que en el trabajo ya no existiría un sistema de seguridad y que esto podría traer a la empresa malos vistos o demandas, denuncias. Cruce de variables. En esta ya podremos ver que los dos cuadros se complementan. En esta podemos ver las bajas, bajas que tienen de puntuación 3, medias de puntuación de 5, alta puntuación de 9. Después ligeramente dañino de 4, dañino de 6, extremadamente dañino de 8. Por su cual la baja y la ligeramente dañino tiene de 12 a 20 riesgos bajos. Después podemos ver dañino con baja, que sería de 12 a 20 riesgos bajos. Extremadamente dañino con baja sería de 24 a 36 riesgos moderados. Después podemos ver de la media con ligeramente dañino, que viene a ser de 12 a 20 riesgos bajos. Después dañino con media de 24 a 36 riesgos moderados. Extremadamente dañinos con media sería de 40 a 54 riesgos importante. Después podemos ver que alta ligeramente dañino llevaría de 24 a 36 riesgos moderados. Dañino con alta sería de 40 a 54 riesgos importantes. Extremadamente dañino con alta sería de 60 a 77 riesgos críticos. Siguiente, por favor. En la valoración de riesgos permite la identificación y el análisis de los riesgos que está enfrentando la empresa o la institución que se está estudiando para la consecución de los objetivos, tanto de fuentes internas como externas. En estas podemos ver de bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo importante, riesgo crítico. En bajo riesgo se definen los lugares que presentan una probabilidad de riesgo para un encargado de seguridad. La decisión que tome deberá tener consecuencias mínimas de riesgo o bien pueden ser nulas. 2. Riesgos moderados. Se refiere a aquellos lugares que ya presentan probabilidades de que en el lugar ya existan riesgos, pero estos se puedan controlar para que el daño no pase a mayores. Después tenemos los riesgos importantes. En esta podemos ver que el riesgo que tiene el lugar es alto, que realmente necesita de un encargado de seguridad para poner el lugar en orden y que no exista demasiado riesgo al momento de realizar sus labores
diarias. Riesgo crítico. En esta podemos ver que el lugar definitivamente no es apto para el trabajo. El riesgo crítico. Se considera riesgo crítico o significativo todos aquellos con una magnitud de entre 6 y 9 que tengan un requisito legal asociado que no se esté cumpliendo. Todos los riesgos críticos se analizarán para definir las medidas que se deberá adoptar para su control. El nivel de riesgo es inaceptable. Se necesitaría medidas de control para eliminar o reducir de inmediato este nivel. Podemos mencionar que los riesgos críticos son riesgos naturales, biológicos, económicos, laborales, químicos, sanitarios, entre otros. El impacto se puede explicar como un conjunto que origina un riesgo, es decir, lo que pueda causar en la empresa o puedan ser económicos, legales, reputacionales, entre otros. Siguiente, por favor. La matriz y per se. Matriz de identificación de riesgos y evaluación de riesgos y controles. En esta podemos ver que es una herramienta de gestión que permite identificar peligros, evaluar los riesgos asociados a los procesos y establecer las medidas de control en cualquier organización. La importancia es una importante herramienta de la gestión de obligación, cumplimiento y auditable, que permite identificar el peligro y evaluar los riesgos asociados a los procesos y actividades de cualquier organización. Mi nombre es Sergio Celis Caballero. Voy a exponer la matriz per se, que es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Esta matriz se utiliza para el control de peligros en la ejecución de actividades y controla lo que son los procesos, subprocesos y actividades de la empresa. Esta matriz se actualiza cada año si hubiese modificaciones en el equipo de trabajo, si hubiesen sustancias químicas, acondicionamiento de ambientes, cambios en condiciones de trabajo, daños en los trabajadores sufridos, o si hay una incorporación de un trabajador que es sensible a las condiciones de trabajo. La metodología del proceso. Existen distintas formas de llevar a cabo un IPRC. Estas están diseñadas y validadas para ello. Las entidades nacionales e internacionales aplican estas normas. La IPRC se diseña en consulta de lo que son los comités sindicales, los trabajadores y los supervisores de salud y seguridad. Para realizar la evaluación de riesgos de una actividad se deberá tener conocimiento de los siguientes aspectos: las características de los lugares de trabajo, los peligros, los procesos, la maquinaria, las máquinas que se utilizan, el transporte que lleva al trabajador a su lugar de trabajo y los componentes químicos que se utilizan. También los conocimientos sobre distintos peligros existentes, como las causas más comunes y efectos más probables. Las etapas para la elaboración. La información previa. En la información previa tenemos lo que son los aspectos, las normas legales, reglamentos y organismos competentes relativos a la prevención de riesgo laboral. También los peligros conocidos, característicos de nuestras actividades, datos sobre accidentes, enfermedades profesionales y o sus causas por algunas actividades parecidas a la de su empresa u organización, datos estadísticos oficiales, asociaciones empresariales, publicaciones técnicas y sus propios trabajadores y o representantes. ¿Cómo se identifican esta información previa? A través de actividades de rutinaria o no rutinaria, la identificación de los peligros, asociación de riesgos del peligro y señalar los controles sobre el peligro. La identificación de peligros es cómo se identifican los peligros que pueden ser peligros presentes en las condiciones de trabajo,
los procesos, la maquinaria, los componentes químicos. ¿Cómo se identifican estos? A través del conocimiento teórico, inspecciones planeadas, observaciones planeadas, la investigación de accidentes, consultas a sus trabajadores y o representantes y la identificación de trabajadores expuestos. La matriz, la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es el nivel de riesgos, que es la multiplicación de la probabilidad por la severidad. Como podemos ver, tenemos una tabla en la cual se está clasificando los distintos peligros para poder tener la probabilidad, y esta es multiplicada por la severidad, obteniendo un puntaje de 10. En este caso, el puntaje es de un nivel bajo. El índice de expuestos es la sumatoria de los siguientes índices: el índice de capacitación y entrenamiento, el índice de duración de exposición, el índice de efectividad de controles. El índice de personas expuestas se determina con la siguiente tabla. El valor es 1 si el índice de personas expuestas es de 1 a 3 personas. El valor es 2 si es de 4 a 8, 3 si es de 9 a 15 personas y 4 si es mayor a 15 personas. Mi nombre es Virginia Zúñiga Tirado. Yo voy a explicar sobre los índices, que vamos a comenzar con el índice de capacitación y entrenamiento, que son valor definido en función a la capacitación y enfrentamiento brindado al trabajo para que pueda desarrollar su actividad de manera segura. En los valores, este índice también se puede conocer como ICE. En valor 1, personas capacitado y entrenado contra los riesgos está. En el valor 2, personas capacitadas contra el riesgo. Valor 3, personal capacitado no controla el riesgo. El 4, personal no capacitado. Y el siguiente índice, por favor, ¿me lo cambian? El índice de duración de exposición. En este índice de duración de exposición, vamos a ver lo que son en función a la cantidad de tiempo que está expuesto el trabajador en su jornada de trabajo. Como ven, el valor del horario de jornada de trabajo, valor 2, más de 3 a 4 horas, el valor 3, mayor a 4 y 8. Y por último tenemos el valor 4, que es mayor a 8 horas de jornadas de trabajo. Acá vamos a ver el índice de efectividad de controles. En la efectividad de controles vamos a ver lo que son valor definido en función a la percepción y grado de protección de las medidas de control que brinda el trabajador. Y también esto se conoce como IEC. Entonces, en esto vamos a ver valor 1, que dice medida de control adecuada. Valor 2, medida de control riesgo, pero no es de una sensación de total seguridad. Valor 3, existe una medida de control, pero no controla el riesgo. El valor 4, no se ha implementado medida de control. Índice de severidad, que también se conoce como IC. En este índice vamos a ver, está definida como la magnitud o gravedad de los daños o consecuencias de las actividades o enfermedades ocupacionales. Como ven en la tablita, la seguridad, lesión sin capacidad. Valor 1, efectos que dañan a la salud. Seguridad, lesión con incapacidad temporal. Valor 2, este efecto sí daña la salud, pero es irreversible. La seguridad, lesión no capacitada, permanente. Valor 3, efecto que daña a la salud y es irreversible igual.
Y finalmente, el mortal, que es el fatal, el valor 4, mortal. Entonces acá ya se ven las enfermedades que la persona no puede ya, digamos, recuperarse. Medidas de control. En estas medidas de control, primeramente, esta fase del IPERCE es muy importante aquí. Se describen las actividades que se van a realizar para evitar un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional que realice el trabajador. Vamos a ver algunos puntos acá. Como ven, las medidas de control se determinarán en relación al siguiente orden de prioridad que priorizan. También es bueno la eliminación del proceso, equipo o materiales que presentan un peligro. También, digamos, vamos a ver por último los equipos de protección personal, como ven en la imagen igual. O sea, es bueno que tengamos protecciones personales porque en un trabajo puede pasar o no puede pasar los accidentes. Digamos, más que todo eso va en el área de los motociclistas, ya que hay tantos accidentes de motos y de las bicicletas igual. Niveles de riesgos. Ya como mis compañeros anteriormente ya lo han explicado este nivel de riesgo, yo voy a dar algunos ejemplos. Intolerables. Ya que este nivel es un nivel alto, entonces acá se refiere a las muertes que se pueden realizar en un trabajo o donde nos encontremos. En lo importante, acá la persona llega al hospital con un accidente que tenga o enfermedad grave, moderada. En la moderada ya que la persona se encuentra, digamos, puede ser con este COVID, que ahora hoy en día ya te dan, digamos, una semana de vacación si estás con COVID. Si te detectan, entonces eso es un ejemplo para eso. Y los tolerables serían las enfermedades que hay que te duran 2 días, 3 días, dolor de cabeza, migraña. Por último, el trivial. Los triviales ya son, yo lo entiendo más que todo por los resfríos que hay, que realizan las personas, y luego también estaría la temperatura, algo que se puede controlar. Revalorización de riesgos. Antes de su implementación, el plan de actualización debe realizarse, sí, con los siguientes puntos. Acá los nuevos sistemas de control conducirán a niveles de riesgos y aceptables. Como ven, en la imagen se ve, digamos, los controles que están del COVID. Se puede controlar y no es bueno que te hagan esa prueba en la frente porque dice que te matan las neuronas. Entonces, es por eso que ahora se hace en el brazo. También, digamos, las computadoras, porque son peligrosas, son explosivas, se pueden calentar, entonces es toda esa área, esa parte. Y por último, tenemos lo que es la otra imagen, que los peligros que están en donde sea se pueden encontrar. Para el ejemplo práctico que presentamos para la exposición, vamos a presentar la matriz IPERCE para el Departamento de Tecnologías de Información. Lo importante que hay que recalcar es que primero hay que poner un encabezado donde debemos llenar el nombre de la empresa, el área en donde se va a realizar la evaluación y también el nombre del gerente o el encargado. También debemos rellenar lo que es la fecha de elaboración, como también la fecha de actualización, cuando esta se realiza. Entrando ya en materia, podemos apreciar que en la primera columna debemos colocar el área
es decir, debemos seleccionar el área que vamos a analizar. En este ejemplo podemos mostrar que se opta por la gerencia de tecnología. Luego, en la siguiente columna, se coloca la actividad. Es decir, las actividades que se realizan son las actividades propias del área, es decir, las actividades que se realizan dentro de la gerencia de tecnología. En la siguiente columna se detalla lo que es el puesto de trabajo, es decir, que aquí vamos a colocar si las actividades que se realizan en el área específico que hemos seleccionado son rutinarias o no rutinarias, o si son de emergencia. En este caso son actividades rutinarias, por lo cual se coloca normal. En la siguiente columna, que dice tipo o clase de peligro, hay que especificar qué tipo o qué clase de peligro se está evaluando dentro del puesto de trabajo. Es decir, si es un peligro de tipo físico, si es por falta de iluminación, etc. Aquí en el ejemplo podemos ver que son las condiciones de inseguridad o condiciones locativas. También hay que especificar el origen del peligro, es decir, hay que describir a detalle la fuente que está generando el peligro, que pueden ser pisos húmedos, uso frecuente de escaleras, de caracol en el caso de la empresa. Luego hay que provocar los pisos húmedos. Puede provocar caídas, golpes y por lo tanto lesiones. En la siguiente columna hay que detallar lo que son los cargos expuestos, es decir, las personas que se encuentran en el área de trabajo y las que pasan frecuentemente por toda la actividad que realizan. Aquí en el ejemplo podemos apreciar que realizan los administradores, que son los que se encuentran en el área de gerencia de tecnología, pueden ser secretarios, técnicos, operadores, etc. Luego hay que detallar el número de personas expuestas, cuántas personas se encuentran en esta área que se está analizando, el número de personas. Y luego hay que detallar también el tiempo de exposición, es decir, cuántas horas se encuentran en el área expuesta al peligro, tablas de probabilidad, severidad y evaluación del riesgo. Como anteriormente ya se explicó, se realizan las tablas de probabilidades. La probabilidad de ocurrencia, qué tan ocurrente es que suceda el peligro, qué causas va a tener cuando sucede el peligro. Ocurrente es la probabilidad de que ocurra el peligro. Como son los pisos húmedos lisos y son de uso frecuente, normalmente es que ocurra frecuentemente. Es por eso que se le da una ponderación de 9, porque el incidente se ha presentado varias veces. La severidad es lo que puede causar el peligro propiamente dicho. En este caso nos muestra un puntaje de 6, que puede causar lesiones que requieran tratamientos médicos, que pueden ser torceduras, lesiones, fracturas, etc. Después de realizar las ponderaciones correspondientes, se realiza la multiplicación, donde se evalúa el nivel de riesgo. Para eso tenemos la clasificación de riesgo, donde nos muestra las diferentes categorías, que pueden ser riesgo bajo, moderado, importante o riesgo crítico. Después de haber realizado la multiplicación de estas dos variables, vemos que tenemos un puntaje de 54. Buscamos en la tabla, entonces nos muestra que tenemos un riesgo importante. Y eso se detalla acá en la matriz. Las ponderaciones que veremos aquí a continuación
pueden ser estructuradas y pueden ser adecuadas respecto a la ponderación de cada empresa. Pueden manejar diferentes ponderaciones respecto a las necesidades que tengan. Por ejemplo, por efectos demostrativos y pedagógicos, aquí hemos colocado que puede también manejarse con la siguiente ponderación: la probabilidad de improbable con un 10/200. Y el resultado es el mismo. Se ve que tenemos un significativo prioridad o tenemos un grado de importancia significativo de los peligros. Continuando con la explicación. Nueva calificación. Control existente. En la fuente son controles a nivel de procesos, organizaciones de trabajo, herramientas, materias primas, en sí todas las medidas que vamos a tomar. En este caso, como por ejemplo, que serían las barandas en las gradas, los pisos antideslizantes. Medio. Son controles a nivel del ambiente de trabajo, como por ejemplo la señalización. En este ejemplo, de que el piso esté recién trapeado, poner esa señalética para poder prevenir cualquier accidente. En sí son todas las advertencias durante las labores realizadas. Trabajador. Son controles de las actividades del trabajador, en sí las capacitaciones como medida de prevención. Entramos a lo que es el plan de acción. El gerente es el jefe de área. Programa de gestión. Normalmente se aplica un programa específico para esta área, es decir, las capacitaciones, como por ejemplo programa de prevención de lesiones y otros. Control operativo. Es la acción que se va a tomar para minimizar el riesgo, como la adquisición de algún elemento, capacitaciones, elaboración de instructivos. En este caso será reforzar el uso de señalización durante el aseo de pisos, inspecciones, etc. Responsable. En este caso es el responsable del área que garantice el cumplimiento del plan de acción propuesto. En nuestro ejemplo, como dijimos, el gerente es el jefe de área. Fecha de ejecución. En este tomamos en cuenta cuánto tiempo va a durar, si es que se va a implementar ya sea en un mes, 2 meses, o tal vez si es que va a ser permanente, como en el ejemplo que estamos explicando. Y bueno, una vez realizado este plan de acción, nuevamente se realizará la evaluación de riesgo, lo que mi compañero ya explicó, que hicimos anteriormente, con la probabilidad, consecuencia y el cruce de variables. Esto para ver si hemos mitigado o controlado los riesgos que existen en esta área. Como segundo ejemplo, para la realización de la matriz HIPER, realizamos este ejemplo, donde nos muestra la primera columna, la tarea, es decir, la operación en el entorno que se va a realizar, en la que vamos a analizar. Luego está la columna de peligro, es decir, el peligro existente en el área o en la tarea que vamos a realizar. En este caso son las caídas de piezas o materiales por mala manipulación. Posteriormente se evalúa el riesgo, es decir, la consecuencia del peligro que puede suceder, es decir, que puede causar lesión de alguna extremidad. Ya después, para evaluar las probabilidades, la probabilidad de incidencia, tenemos que primero establecer las ponderaciones de las siguientes columnas. Primero, el índice de personas expuestas. El índice de personas expuestas nos muestra que si son de 1 a 3 personas que están expuestas al peligro, tiene un índice de 1. Si son de 4 a 12, tiene un índice de 2. Y más de 12, una ponderación de 3. En el caso del ejemplo, tiene la ponderación de 1, es decir, que solo están expuestas las personas entre 1 a 3. Luego viene lo que es el índice de procedimientos. ¿Qué quiere decir?
que si existen procedimientos a seguir en estos incidentes. Cuando tiene la ponderación de 1 es que sí existen procedimientos que son satisfactorios y son suficientes. Para la ponderación de 2 es que existen parcialmente estos procedimientos, pero no son satisfactorios o no son suficientes. Para la ponderación de 3 es que no existe ningún tipo de procedimiento. En el caso del ejemplo, quiere decir que no existe ningún tipo de procedimiento, por eso tiene la ponderación de 3. Posteriormente se pondera el índice de capacitación. Viendo la tabla, podemos ver que si el personal está entrenado, capacitado y conoce del peligro y lo previene, tiene la ponderación de 1. Si el personal está parcialmente entrenado, conoce del peligro, pero no toma acciones de control, toma la ponderación de 2. Y por último, si el personal no está entrenado y no conoce el peligro y mucho menos toma acciones de control, toma la ponderación de 3. Para el ejemplo, toma la ponderación de 2, que quiere decir que el personal solo está parcialmente capacitado. Y por último, la exposición al riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si al menos la probabilidad de que la persona se exponga al riesgo, si es una vez al año, tiene la ponderación de 1, o si es esporádico. Tiene una ponderación de 2 cuando sucede al menos una vez al mes o eventualmente. Y tiene la ponderación de 3 si ocurre la exposición al riesgo al menos una vez al día. Eso quiere decir que es permanente. En el caso práctico del ejemplo, vemos que tiene la ponderación de 3, que nos dice que ocurre al menos una vez al día, es decir, es permanente, es constante. Ya teniendo las ponderaciones correspondientes, se realiza la suma para ver el índice de probabilidad, qué tan probable es que suceda el incidente, por lo que nos da la puntuación de 9. Esta puntuación se multiplica por el índice de severidad. Como se puede ver en la tabla, la severidad es la consecuencia de la ocurrencia del riesgo o del peligro. En este caso, si la lesión provoca no una incapacidad, sino una deformidad con incapacidad temporal o daño a la salud reversible, tiene la ponderación de 2. Y si de la lesión con incapacidad permanente y un daño a la salud irreversible, tiene la ponderación de 3. En el caso práctico, tiene un índice de severidad de 2. Quiere decir que tiene una lesión con incapacidad, pero es temporal, o que puede ser un daño a la salud que es reversible. Realizando la multiplicación, nos sale la ponderación de riesgo, y mediante la tabla de ponderación podemos ver el puntaje, el grado de riesgo con el que contamos. En este caso, si es de 17 a 24, contamos con un grado de riesgo importante. Por lo que en el ejemplo tenemos un rango de 18, que es un nivel de riesgo importante. Por lo tanto, es un riesgo significativo. Para finalizar la exposición, nosotros concluimos con que es muy importante el poder elaborar la matriz HIPER y el HIPER-C y seguir la metodología para poder cumplir con los requisitos que éstas requieren, además de ser aplicable para cualquier área de la empresa donde se necesita o requiera identificar los peligros, como también poder establecer medidas correctas y así poder mitigar los peligros existentes que hay en el área laboral de los empleados y los trabajadores. Como profesionales en el área de la previsión de riesgos, podemos conocer y emplear la mayor cantidad de herramientas y gestión de riesgos para lograr evitar los accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales. Eso es todo, gracias.